Se nos están acercando. Ner'zhul miró al Kil'jaeden. Entonces vaya más rápido. El cabecilla de los fosos sangrante gruñó y negó con la cabeza. Ya estamos yendo lo más rápido que se puede ir sin matar a nuestras monturas ni matarnos a nosotros mismos. Señaló con amargura. Si aceleramos más, mis guerreros morirán antes de que la alianza siquiera nos alcance. Entonces, ¿quién te protegerá? Llevaban ya casi una semana viajando, y los primeros días habían sido muy tranquilos. Habían alcanzado el bosque de Terokkar sin ningún problema, y habían cabalgado bajo esos árboles retorcidos y altos con cierto alivio. El bosque era tan oscuro y sombrío como siempre. El oscuro follaje de las copas de sus árboles impedía entrar casi toda la luz solar, y el suelo solo estaba cubierto de un fino musgo oscuro y de pequeños matorrales. Pero después de días de caminar bajo un sol de justicia, resultaba muy agradable disfrutar de un poco de sombra, y el bosque parecía ser muy fresco y tranquilo. Hasta que uno de los guerreros de Kil'jaeden, que se había quedado muy atrás del resto para vigilar, llegó corriendo al lugar donde acampaban esa noche. ¡La alianza!, había dicho el guerrero casi sin aliento, que jadeaba y sudaba por lo mucho que había corrido. ¡Sus tropas se encuentran muy cerca! Deben de haber tomado la ciudadela de fuego infernal más rápido de lo que esperábamos, había conjeturado Sanguíneo. ¡Maldito Kargard! Se suponía que tenía que retenerlos y demorarlos. Kil'jaeden había mantenido la calma, como siempre. ¿Cuántos son? El explorador había hecho un gesto de negación con la cabeza. No pude contarlos a todos, pero puedo asegurar que eran muchos, más que nosotros seguro, y avanzaban a un ritmo frenético. Van al límite. Había reflexionado Kil'jaeden, mientras acariciaba distraídamente la cicatriz que tenía debajo de donde debería estar su ojo perdido. El odio que nos tienen los hace cabalgar tan rápido. ¿Cuánto tiempo tardarán en alcanzarnos?, había preguntado Sanguíneo. Llevamos solo 2 días de ventaja, había contestado el explorador. Pero su líder los espolea como un demente y están acortando rápidamente la distancia que nos separa. ¡Levanten el campamento!, les había ordenado Kil'jaeden. ¡Que todo el mundo se ponga en pie! ¡Arriba! Vamos a seguir viajando de noche para poner más distancia entre ellos y nosotros. ¡Muévanse! En solo unos minutos, ya se habían puesto de nuevo en marcha. Desde entonces, se habían tomado pequeños descansos para detenerse junto a uno de los muchos deslumbrantes ríos y arroyos de Terokkar para recuperar el aliento. Pero la alianza seguía avanzando, y la distancia entre ellos menguando. Por lo que ahora debían tomar una terrible decisión. «Podemos esperarlos y plantarles cara», sugirió Sanguíneo, pero Kil'jaeden ya se estaba sacudiendo la cabeza de lado a lado. «Nos superan en número», señaló el orco tuerto, «y en una cantidad más que significativa». Entonces frunció el ceño. «No me gusta decir esto, pero si nos enfrentamos a ellos, nos van a masacrar. Y si bien yo estoy dispuesto a morir por la horda, al igual que mi clan, si morimos aquí, nunca llegarás al templo oscuro». «Y tampoco podemos dejarlos atrás», apostilló Sanguíneo. «Y no creo que, cuando tengan a su presa a la vista, vayan a disminuir su ritmo precisamente». «Podríamos refugiarnos en...», acertó a decir Ner'zhul, pero Kil'jaeden lo interrumpió rápidamente. «Eso está a unos muchos días de viaje», objetó. «Estoy seguro de que no deberíamos considerar todavía esa opción». Unas gotas de sudor perlaban su frente, revelando su miedo. A Ner'zhul le sorprendió y divirtió que Kil'jaeden, una figura legendaria conocida por su valor y sus agallas, tuviera miedo, aunque este no era el momento más adecuado para mostrarse aprensivo. «Es nuestra única opción», señaló, con un tono de voz suficientemente tajante como para evitar que Kil'jaeden lo interrumpiera de nuevo. «La alianza nos sigue ganando terreno, y si no podemos huir ni luchar, habrá que ocultarse.
y el único lugar en este bosque donde realmente podemos escondernos es... Esta vez no lo interrumpió ninguno de los dos tenientes que tenía ante él, sino algo que sucedía por encima de él. Ner'zhul sintió un leve cambio en el aire y el crepitar de una tormenta, pero aquella energía era inusualmente intensa y se concentraba en una zona muy estrecha del cielo que se hallaba justo sobre ellos. De repente, se tiró al suelo por puro instinto. Un latido más grande. Algo arremetió contra el mismo lugar en el que su cabeza se había hallado unos meros instantes antes, dejando un rastro relampagueante tras de sí. Ner'zhul alcanzó a ver una mancha oscura que se elevó de nuevo en el aire y voló entre los árboles, hasta aterrizar con seguridad a manos de una figura corpulenta que montaba sobre una bestia alada que se aproximaba hacia ellos. ¡Grifos!, gritó Killrock, levantando su hacha por encima de su cabeza. ¡A cubierto! De inmediato, se desató el caos. Los orcos se agacharon detrás de unos troncos y se metieron en un río cercano o echaron el cuerpo a tierra en algunas de sus orillas. Todo el mundo tropezaba, huía y caía, pues se desplazaban a tientas en la oscuridad para evitar ser vistos por esas figuras que los sobrevolaban y que apenas alcanzaban a atisbar. Un segundo rayo cayó sobre los árboles y le dañó la vista a Ner'zhul, quien no vio nada más que una blancura cegadura por un instante, y cuando ésta se desvaneció, solo podía ver una serie de destellos. A continuación, un trueno estremeció el bosque, los árboles se agitaron y muchos guerreros orcos perdieron el equilibrio. Resultaba evidente que los ataques de los martillos salvajes habían sido un gran éxito. Los martillos salvajes descendieron montados sobre sus grifos, lanzando sus martillos de tormenta a diestro y siniestro. Si bien algunos de esos malditos martillos erraron su objetivo, estos simplemente se levantaban y regresaban a manos de sus dueños, que los volvían a soltar como si fueran unos espíritus vengativos. De repente, una serie de relámpagos quebraron el aire una y otra vez, y de este modo, el trueno se transformó en un rugido constante. Cuando no estaban lanzando sus martillos, descendían en picado hasta hallarse tan cerca del suelo que los propios grifos podían atacar a los orcos. Los degollaban con unas garras del tamaño de una mano de un orco, les arrancaban los ojos a picotazos y les fracturaban el cráneo con un solo golpe de sus letales picos. Entre los destellos que aún lo cegaban, Ner'zhul vio que algunos de los orcos se habían reagrupado. Ya quedaban por supuesto que estarían más seguros si formaban un grupo numeroso cuando, en realidad, así solo ofrecían un blanco más fácil. Entonces, observó cómo una decena de orcos salieron desperdigados en todas direcciones tras recibir el impacto de un solo martillo. Después cayeron una serie de truenos y relámpagos y al final, solo uno de ellos se movía aún, aunque débilmente. ¡Nos están masacrando!, le dijo Ner'zhul entre siseos a Sanguinio, que estaba agazapado junto a él. ¡Haz algo! El caballero de la muerte lo fulminó con la mirada y acto seguido fue embozando lentamente una sonrisa calculadora en su podrido semblante. Pero si solo nos enfrentamos a un puñado de versiones en miniatura de humanos y a unos pajarracos enormes, pensaba que el poderoso Ner'zhul sería capaz de repeler un ataque tan patético. Pero no importa, si tú no puedes, yo lo haré. En ese instante, se puso en pie. ¡Qué descaro tenía! Al instante, Ner'zhul retrocedió mentalmente al momento en que mantuvo la siguiente conversación con el cráneo de Gul'dan. ¡Qué arrogante! No debería hablarte así. No debería. No deberías hablarme así, Teron Sanguinio. Lo advirtió con un gélido tono de voz. Sanguinio parpadeó, sorprendido por el tono que había empleado. No volveré a permitir tal insolencia. Ner'zhul se puso en pie, impulsado por su ira. Apretó con fuerza los puños y se concentró en la tierra que se concentraba a sus pies y en el aire que tenía a su alrededor. Gracias a su magia chamánica, una vez había fusionado su esencia con la de ese mundo, lo cual le había permitido aprovechar el poder de los elementos para sus fines. Los elementos, sin embargo, ya no atendían su llamada.
No lo hacían desde que había jurado lealtad a Kil'jaeden. Era como si estos estuvieran indignados con él porque había provocado la caída en desgracia de toda su raza, a la que la energía demoníaca había corrompido por entero. Pero eso daba igual, pues había adquirido nuevos conocimientos y habilidades desde entonces. Si bien el bosque antes había permanecido en silencio, solo roto por los gritos de un ataque y los gemidos de los moribundos, ahora un viento pareció surgir de la nada. Un grifo, que solo un momento antes había estado descendiendo suavemente para hacer otra pasada con el pico abierto, para lanzar un grito iracundo con las garras extendidas, graznaba ahora frenéticamente mientras lo zarandeaba una fuerte de mano invisible. A pesar de que su jinete hizo todo lo posible por mantenerse en su silla, al final cayó a plomo en el suelo. El grifo intentó volverse a alzarse hacia el cielo. Entonces, Ner'zhul hizo un gesto imperativo con ambas manos y al instante, el viento levantó una gran cantidad de arena seca y gris con la que azotó tanto al enano como al grifo. El martillo salvaje chilló, pero no era un grito de victoria sino de agonía, ya que la arena le estaba arrancando la carne de los huesos. Aquel grito fue un regalo para los oídos de Ner'zhul. Por otro lado, la montura del enano no tuvo mucha más fortuna. En medio de aquel torbellino que se había levantado siguiendo las órdenes de Ner'zhul, las plumas volaban y las gotas de sangre giraban sin control. Segundos más tarde, el enano y el grifo quedaron reducidos a dos montones relucientes de carne que reposaban sobre el suelo de aquel bosque. Pero Ner'zhul todavía no había acabado. Movió lentamente la mano izquierda y unas rocas del tamaño de su cabeza se despreciaron. Movió levemente la mano izquierda y unas rocas del tamaño de su cabeza se desprendieron de la tierra y salieron disparadas hacia arriba como si hubieran sido lanzadas por el mismo suelo que ondulaba bajo ellas. A continuación, Ner'zhul centró su atención en el resto de los martillos salvajes. Más rocas brotaron del suelo y salieron impulsadas hacia el cielo, y los grifos y sus jinetes trataron de esquivar aquellas piedras que parecían haber cobrado vida de repente. El ataque contra los orcos terminó en cuanto los martillos salvajes se vieron obligados a reagruparse para evadir esta nueva amenaza. Ner'zhul volvió hacia Sanguíneo, con una leve sonrisa de superioridad en los labios. El caballero de la muerte parecía sorprendido, pero recuperó la compostura rápidamente. «Bien hecho», afirmó Sanguíneo. «Ahora déjame ver si puedo añadir aún más confusión a la situación». El caballero de la muerte observó detenidamente las formas que revoloteaban veloces por encima de sus cabezas y permaneció inmóvil un momento, con los ojos entrecerrados. «Ahí», dijo al fin, señalando a un enano en particular. «A ese lo he visto antes, durante la Segunda Guerra. Él es su líder». Sanguíneo se puso en pie y alzó ambas manos al aire. Estas empezaron a brillar con una luz verde intermitente, y luego esa energía salió disparada hacia arriba, golpeando tanto al grifo como al jinete. El grifo chilló de dolor y cayó a plomo, con las alas plegadas. Al mismo tiempo, su jinete también se retorció de agonía y se cayó de su silla de montar. No obstante, el grifo logró recuperarse de la conmoción y consiguió extender sus alas a tiempo. De ese modo, transformó una caída mortal en un vuelo accidentado para luego volver a batir sus alas con una fuerza y ascender de nuevo por encima de las ramas más bajas de los árboles y perderse en las sombras. Su jinete, sin embargo, no fue tan afortunado. El enano se estrelló contra el suelo, donde yació inmóvil. De inmediato, Sanguíneo se acercó corriendo hacia el cuerpo inerte, al igual que Q'Rock. Acto seguido, Ner'zhul se unió a ellos. Era el primer enano que Ner'zhul veía tan cerca. Estudió detenidamente a esa figura pequeña y extraña y se fijó sobre todos esos robustos músculos, en sus facciones muy marcadas, en su largo pelo y su larga barba trenzada, y en los tatuajes que cubrían la mayor parte del cuerpo del enano. Si bien el martillo salvaje sangraba por varias heridas, su pecho se elevaba y descendía con regularidad. «Excelente», comentó Q'Rock mientras sacaba una tira de cuero de la bolsa que solía llevar atada al cinturón y a continuación
Ató al enano con ambas manos a la espalda y acto seguido le ató los pies. Ahora ya tenemos un prisionero. Entonces levantó al enano para ponerlo en pie y gritó: Márchense ratas con alas, si no quieren ser testigos de cómo matamos y devoramos a su líder. Al parecer, los martillos salvajes decidieron que marcharse era lo mejor que podían hacer. Los grifos graznaron y tabletearon con sus picos. Después, se dieron la vuelta y se perdieron entre los árboles hasta desaparecer de la vista. El único enano que quedó ahí fue el prisionero de Kilrock. Pero esa tregua no iba a durar mucho tiempo. Debemos contar nuestras bajas, señaló Kilrock después de que los martillos salvajes se hubieran ido. También deberíamos enviar unos cuantos exploradores a espiar el resto del ejército de la Alianza. Ner'zhul asintió. Ocúpate de todo eso, dijo distraídamente, aunque preferiría morir antes que admitirlo. Lo cierto era que lo había sorprendido su propio poder. Le había salido todo con tanta facilidad. Se sentía tan fuerte y había obtenido unos resultados tan impresionantes que se sentía estupendamente. Hemos perdido una cuarta parte de nuestras fuerzas, lo informó Kilrock algún tiempo después, dando un paso atrás para situarse al lado de Ner'zhul. El chamán lo esperaba apoyado sobre uno de los árboles más grandes que había en aquel lugar. Esos enanos saben cómo atacar de forma rápida y eficaz. Además, saben cómo hay que utilizar los árboles para llevar ventaja en combate. Ner'zhul detectó en el tono de voz del vetusto cabecilla que éste, muy a su pesar, sentía cierto respeto por esos enanos. Kilrock era demasiado buen estratega para no apreciar las buenas tácticas, incluso si eran concebidas por el bando contrario. Sanguíneo se unió a ellos un poco después. El resto de su ejército sigue avanzando raudo y veloz hacia nosotros, confirmó. Está claro que enviaron a los enanos por delante con el fin de causar daños, bajas y demorarnos. El caballero de la muerte le mostró todos sus dientes al cautivo, que yacía en el suelo cerca de los pies de Ner'zhul. Aunque había gemido varias veces, no había recuperado aún la conciencia. ¿A qué distancia se encuentran?, exigió saber Ner'zhul. A un día, o tal vez dos. En nuestra situación actual, no podremos hacerles frente. Ner'zhul asintió. Entonces, solo podemos hacer una cosa. Tenemos que ir a Unchindon. Kilrock se sobresaltó y dio la sensación de que se le iban a salir los ojos de sus órbitas, aunque debería haber sabido que esto sucedería. No podemos ir ahí, no. No lloriquees como un niño, replicó Sanguíneo burlonamente. Nos hemos quedado sin opciones. Si queremos sobrevivir a la implacable persecución del ejército de la Alianza y llegar al Templo Oscuro, es nuestra única salida. Pero el orco tuerto negó tercamente con la cabeza. Debe haber otra salida, exclamó, y entonces agarró del brazo a Ner'zhul con una mano y a Sanguíneo también con la otra. Debe haberla. No podemos ir a ese sitio. Sería nuestro fin. No, replicó Ner'zhul con suma frialdad. Acto seguido, movió el brazo con fuerza para que se lo soltara y luego se quedó mirando fijamente al orco de un solo ojo. Unchindon es un conjunto de ruinas muy desagradables y un recordatorio de una época horrible de nuestro pasado. Nada más. Pero era más, mucho más, claro está. Unchindon debía de tener más de 100 veranos de edad cuando el mismo Ner'zhul era solo un bebé. Había pertenecido a los Draenei y se hallaba escondido en las profundidades del bosque de Terokkar. El viejo chamán del clan les había contado que era un lugar sagrado donde los Draenei enterraban a sus muertos y al que volvían para comunicarse con sus espíritus. Al igual que el chamán orco, se comunicaba con sus propios antepasados. Cuando era joven, Ner'zhul y sus compañeros de clan se habían adentrado sigilosamente en el bosque para estudiar aquel extraño lugar y habían admirado su enorme cúpula cincelada en piedra. Se habían desafiado a entrar unos a otros,
a atravesar corriendo la alta puerta tallada en el bloque de piedra que marcaba la parte frontal de la cúpula, a tocar algo en su interior y luego regresar. Pero ninguno de ellos se había atrevido a intentarlo. Ner'zhul había ido más lejos que la mayoría, pues se había arrastrado sigilosamente hasta la puerta de la entrada y había tocado con las manos la vasta piedra de la que estaba hecha aquella descomunal puerta. Sin embargo, fue incapaz de ir más lejos. Según el chamán de su clan, nunca nadie se había atrevido a entrar. Los huertos Draenei protegen a los suyos, les había dicho. Luego, estalló la guerra. Los orcos se habían unido, dejando a un lado las rivalidades entre clanes. Habían atacado al unísono a los pacíficos Draenei, a quienes masacraron. Ner'zhul trató de no recordar el papel que había jugado en aquel exterminio, ni a la criatura de fuego que había dado la orden de destruir a esos tranquilos vecinos que no suponían ninguna amenaza. Pero, cuando Ner'zhul se negó a que su pueblo acabara sometido bajo el yugo de aquel ser tan extraño, cuando se había resistido a los grandiosos planes de aquel ser, fue sustituido. Su propio aprendiz, Gul'dan, se sometió del buen grado a aquel ser. Se sometió a la voluntad de aquella criatura y obtuvo un inmenso poder a cambio. Gul'dan alimentó la sed de sangre de la Horda al transformar a los orcos en esos seres salvajes que eran en la actualidad. Entonces, aplastaron a los Draenei y destruyeron toda su cultura. Solo unos pocos lograron escapar y se refugiaron en Auchidon, con la esperanza de que los orcos no los persiguieran hasta allí. Pero se equivocaron. La sed de poder de Gul'dan no conocía límites, y su nuevo amo le había prometido que le otorgaría un poder incalculable si exterminaba a los Draenei de la faz de la tierra. De ese modo, Gul'dan envió a un grupo de brujos que pertenecían al Consejo de las Sombras, una institución que controlaba al jefe de guerra de la Horda entre las bambalinas. Se adentraron en Auchidon, muy seguros de su victoria, soñando con el poder que obtendrían gracias a las reliquias que, según los rumores, estaban enterradas allí. Pero algo salió mal. Si bien es cierto que encontraron una reliquia, descubrieron también que albergaba a una extraña entidad, un ser al que liberaron, aunque nadie sabe a ciencia cierta si lo liberaron deliberadamente o por un descuido cometido por haberse dejado llevar por su arrogancia. La exultante huida de la criatura hizo añicos a Auchidon. La gran cúpula de piedra se desmoronó, el enorme templo que albergaba quedó destrozado y los innumerables túneles subterráneos que cobijaban a los Draenei muertos explotaron en incontables fragmentos. El impacto arrasó el bosque en más de una legua en todas direcciones y esparció por esa tierra que había quedado devastada los huesos de los Draenei que habían descansado en paz dentro de las catacumbas de Auchidon. Solo algunos miembros del Consejo de las Sombras lograron sobrevivir y escapar de aquel lugar. Regresaron para informar a Gul'dan de que, si bien la necrópolis había sido destruida, seguramente los Draenei que habían buscado refugio ahí también habían perecido. Nadie había vuelto a ese lugar jamás, y aún hoy en día, los orcos evitaban el vertedero de huesos. Ese era el nombre que recibía en la actualidad el área que rodeaba a Auchidon. Hasta ahora.